this computer. Got it. Okay. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAF. Muy buenos días, Roloff. Gracias por aceptar esta invitación. Voy a hacer una pequeña semblanza del doctor Roloff Bijker, quien obtuvo el doctorado por la Universidad de Groningen, Holanda. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, en Barton Research Institute de la Universidad de Delaware y la Universidad de Utrecht, en Holanda. Desde 1994 es investigador del Departamento de Estructura de la Materia y profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue profesor invitado durante un año sabático en la Universidad de Génova, Italia. Ha publicado más de 200 artículos en revistas arbitrarias reconocidas internacionalmente con más de 4.500 citas bibliográficas y ha graduado a estudiantes de licenciatura y posgrado en el área de Física y Ciencias Físicas en la UNAM. Es responsable de proyectos de GAPA y CONACYT relacionados con el desarrollo de modelos algebraicos para sistemas cuánticos de muchos cuerpos, como son los núcleos atómicos, los cúmulos nucleares, las resonancias bariónicas y pentaquarks. Ha sido premiado por su desempeño académico con la medalla Marcos Moschinsky. Entre sus actividades académicas está el arbitraje de las mejores revistas del área de física, tanto mexicanas como extranjeras. Participa en órganos colegiados dentro del ICN y en otras dependencias de la UNAM y es miembro de asociaciones académicas como la American Physical Society, la Sociedad Mexicana de Física, la Academia Mexicana de Ciencias y la de Nederlandse Natuurkunde Vereniging. Perdón si no lo dije bien. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Frontiers in Physics, Advances in High Energy Physics y Chinese Journal of Physics. Entre sus áreas de especialidad están la física nuclear, molecular y hadrónica, modelos algebraicos, simetrías y supersimetrías e interacciones aleatorias. Muchas gracias, Roloff, por haber aceptado de nuestra invitación. Te dejamos con tu plática nombrada Heavy Baryon Spectroscopy. Sí, muchísimas gracias, Iván. Pues en primer lugar, agradezco mucho la invitación para impartir el coloquio aquí en CIMBESTAF. Lo que tú, el holandés que leíste, es la, digamos, ¿cómo se llama? La asociación de la Sociedad de Física de Holanda. ¿Sí? Ok. El tema, cuando Iván me pidió un tema para discutir, yo puse Heavy Baryon Spectroscopy, pero luego me di cuenta que realmente es un coloquio, entonces decidí de preparar una plática un poco más general que nada más de la espectroscopía bariónica. Entonces voy a hablar un poco de los métodos que nosotros hemos desarrollado para estudiar problemas en sistemas cuánticos de muchos cuerpos. ¿Sí? Tiene su origen aquí en la física molecular. Este tipo de modelos han sido desarrollados en parte en la física nuclear. Aquí como referencia yo puse aquí el desarrollo del IBM, el Interacting Boson Model, es el modelo de bosones interactuantes. Fue desarrollado, propuesto en el año 74 para estudiar propiedades de núcleos, de núcleos pesados. ¿Sí? En términos de grados de libertad, el grado de libertad más importante allá en esta aplicación es el cuadrupolo. Entonces ellos desarrollaron un modelo, ellos son Akito Arima y Francesco Viachello, para estudiar estas propiedades. ¿Sí? Luego, este tipo de modelos también ha sido generalizado a otros problemas. ¿Sí? Por ejemplo, en 81 se propuso el modelo de vibrones, que es un modelo del mismo estilo que encontró aplicaciones en la física molecular, en la física de núcleos y también de mesones. Y básicamente es el grado de libertad allá, es la distancia relativa entre dos objetos. ¿Sí? Entonces, en mesones el quark y antiquark, en moléculas son moléculas diatómicas, ¿sí? Entonces la distancia entre los dos átomos, o en la física nuclear en aplicaciones de modelos de cúmulos, en que se describe un núcleo en términos de un cúmulo de dos pedazos. ¿Sí?
Y aquí al final hay otras 3 aplicaciones. Yo me voy a centrar en estos 3 porque yo he sido involucrado en estos desarrollos desde el inicio. Es en 94, que es el año que yo empecé mi carrera en México. Propusimos un modelo, pues aquí lo puso por falta de otro nombre, de U7, que es el grupo de simetría de este modelo, con aplicación en bariones, en que realmente es un modelo para tratar las excitaciones orbitales de los 3 quarks que componen los bariones. ¿Sí? Y un poco más tarde lo aplicamos también a modelos de cúmulos en la física nuclear, en que ahora los partes constituentes ya no son los quarks, pero son partículas alfa. Y más recién también estudiamos una aplicación, una generalización a otros núcleos con un número impar de nucleones. ¿Sí? Entonces yo me voy a concentrar en estos 3. ¿Sí? Entonces la plática lo he dividido en 2 partes. Primero es una aplicación en la física nuclear, en que vamos a escribir ciertos núcleos en términos de cúmulos de partículas alfa. Y en la segunda parte voy a discutir una aplicación en bariones. ¿Sí? Bariones ligeros, con 3 quarks ligeros, QQQ, o también aquí es el trabajo más reciente, son los bariones pesados, en que uno de los quarks es un quark pesado, entonces puede ser charm o puede ser bottom. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco aquí la filosofía general de este tipo de estudios. ¿Sí? Entonces, son aplicaciones en sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Entonces, hay muchos grados de libertad y una aproximación, una manera para atacar este tipo de problemas es tratarlo de ab initio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la física nuclear, entonces, empezando de QCD, usando métodos de campos efectivos, hay nucleolates, ab initio, cálculos ab initio, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho esfuerzo aquí tratando de establecer una conexión entre la interacción nucleón-nucleón con la teoría fundamental de la interacción fuerte, que es la QCD. ¿Sí? Igual en aplicaciones en bariones, aquí tenemos ¿cómo se llama? El modelo de quarks quirales, etc. Hay muchas aproximaciones, hay muchos métodos para atacar estos problemas. ¿Sí? Generalmente, todos esos métodos requieren un esfuerzo computacional bastante fuerte, ¿sí? Especialmente los cálculos en la red. Pero, sin embargo, también es muy importante notar, muchos de estos sistemas, núcleos y también los bariones, tienen propiedades muy sencillas. ¿Sí? Hay una sistemática en los datos experimentales, regularidades, etcétera, que sugieren, ¿sí?, que también hay unas simetrías subyacentes que podemos aprovechar para describir estos fenómenos en la física nuclear y también la física de bariones. ¿Sí? Y aquí entramos nosotros, los métodos que hemos desarrollado, el nombre general o el nombre genérico es el métodos algebraicos, pero está basado mucho en las simetrías de esos sistemas. ¿Sí? Como resultado, como vamos a ver algunos ejemplos de podemos hacer predicciones muy sencillas y lo podemos usar para comparar con los datos experimentales. ¿Sí? Ok, entonces aquí empezamos aquí, déjame ver aquí con la aplicación de la física nuclear. Entonces son aplicaciones aquí a ciertos núcleos en términos de cúmulos de partículas alfa. ¿Sí? Partículas alfa, como sabemos, es el núcleo de helio 4. 2 protones, 2 neutrones. ¿Sí?
Aquí en esta lámina voy a mostrar dos justificaciones para este tipo de modelos. ¿Por qué son relevantes aquí? Aquí vemos en esta gráfica la energía de mare por nucleón. ¿Sí? Y entonces aquí en el eje horizontal tenemos la masa total. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, en la curva aquí en rojo, vemos aquí es la energía de mare por nucleón en el caso de helio. Entonces vemos un máximo aquí muy pronunciado para helio 4. Es la partícula alfa. ¿Sí? Igual aquí en azul tenemos el mismo resultado para berilio 8. Sí, para todos los berilios, ¿no? Y aquí hay un máximo también para berilio 8, son 4 protones, 4 neutrones. Lo mismo aquí para carbono, para oxígeno, un poquito aquí neón y luego ya no tanto. ¿Sí? Entonces aquí claramente, aquí hay un máximo para los núcleos que podemos interpretar como cierto número de partículas alfa, ¿no? Helio 4 es 1, berilio 8 son 2, carbono 12 son 3, etc. ¿Sí? Otro evidencia aquí, otra vez pongo aquí la energía de mare, ¿sí? Como función del número de interacciones entre partículas alfa. ¿Sí? Por ejemplo, para berilio, ¿sí? Nada más hay 1. ¿Sí? Para carbono 12 son 3. ¿Sí? Etcétera, etcétera, para los demás. Y vemos aquí, ¿sí? Estos puntos son los datos experimentales, caen en una línea recta. ¿Sí? Entonces parece que aquí, la energía de mare de esos sistemas es una función lineal, depende de manera lineal del número de interacciones entre las partículas alfa. ¿Sí? Ok, entonces aquí, esos tipos de configuraciones que vemos aquí abajo, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son las huellas, digamos, en la espectroscopía que podemos usar para mostrar que estos datos son típicos para este tipo de configuraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí para carbono 13, para carbono 12, son 3 partículas en un triángulo, ¿no? O para oxígeno 16, son 4 en una configuración de un tetraedro, ¿sí? Etcétera. ¿Cómo lo podemos ver? Rudolf, ¿Sí? Sí. veo que es muy exacta esta relación entre el número de enlaces y la energía de enlace. Esto, digo, parece muy geométrico el asunto. ¿Esto está calculado de alguna manera? No está calculado. Aquí simplemente en esta gráfica, aquí los puntitos son los datos experimentales y se ajustó aquí una línea recta. ¿Sí? Para hacer estos cálculos, supongo que se tiene que recurrir a métodos bastante de estos iterativos, poco más elaborados, ¿no? No, sí, claro. Sí. Pero es increíble Sí, pero es increíble ver aquí que esta energía de mare crece linealmente con el número de enlaces entre las partículas alfa. ¿Sí? Aquí esta recta no es ningún cálculo, simplemente es un ajuste. Sí, ¿Sí? sí, se ve muy exacto. Para mostrar que hay un incremento lineal con el número de enlaces. Eso es. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí es un ejemplo que yo tomé de la física nuclear. Para núcleos pesados, perdón. Hay 2 tipos de formas de núcleo, ¿no? Hay una forma esférica y hay núcleos también deformados. Deformados en este contexto es decir que no son esferas. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene propiedades del espectro muy características. El grado de libertad fundamental es el cuadrupolo. ¿Sí? Entonces aquí la esfera corresponde a un espectro de un oscilador armónico para el cuadrupolo. ¿Sí? Entonces es un oscilador armónico en 5 dimensiones. El cuadrupolo tiene 5 componentes. ¿Sí? Entonces caracteriza aquí, por esta secuencia, aquí en el eje vertical tenemos la energía. Entonces tenemos un estado base con 0 más.
el primer estado es un 2 más y luego hay un triplete de estados, ¿sí? Y luego aquí hay un quintuplete, que nada más indicamos aquí el 6 más y etcétera, ¿sí? Y más o menos a la misma distancia, ¿sí? Núcleos deformados, ¿sí? Con un eje de simetría todavía, ¿no? Hay una simetría axial aquí, ¿sí? La forma es la forma de un fútbol americano, ¿sí? Entonces aquí tenemos el eje de simetría, es aquí en esta lámina, es el eje vertical, ¿sí? Entonces, este tiene un espectro mucho más complicado, porque aquí podemos tener rotaciones y vibraciones, ¿sí? Entonces, el espectro se caracteriza por una serie de bandas, se llaman rotacionales. Entonces, la energía de estas bandas va con I más 1. I es el momento angular. Entonces, aquí tenemos una secuencia 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Es la banda base. Y aquí tenemos vibraciones. Hay dos tipos, se llaman beta y gamma. La banda beta tiene la misma secuencia que la banda base, 0, 2, 4, etc. La banda gamma empieza con 2 y luego 3, 4, 6, etc. ¿Sí? Y de estos núcleos hay muchísimos núcleos con estas características. Igual para núcleos esféricos como con simetría prolata. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la física nuclear. ¿Sí? Entonces podemos usar estas características de los espectros para identificar o para tener información sobre la forma del núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos aquí? En esta plática nada más voy a discutir la parte de 3 partículas alfa en un triángulo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características aquí del espectro? ¿Sí? Entonces, aquí hay 3 modos de vibración. Uno es una simétrica, digamos, ¿no? Es simplemente el triángulo se expande, se contrae, ¿sí? Pero todo el tiempo se mantiene aquí el triángulo y el espectro se caracteriza por esta secuencia. Entonces aquí vemos una diferencia muy grande, ¿no? Muy importante con los otros espectros que vimos acá. Esta secuencia hay estados con paridad positiva, pero también estados con paridad negativa. ¿Sí? Es 0 más, 2 más, y luego 3 menos, y hay un doblete aquí, 4 más, 4 menos, y 5 menos, ¿sí? Etc. Y aquí hay otros tipos de vibración, ¿sí? Es doblemente degenerado aquí, y la secuencia que corresponde a estos dos empieza con 1 menos, y luego doblete, 2 más menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces ahora en la siguiente vamos a ver el espectro de carbono 12. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí dibujamos aquí la energía de excitación como función de JJ más 1. J es el momento angular. ¿Sí? Entonces una banda rotacional, ¿sí? Corresponde a una línea recta acá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en azul, la banda base, 0 más, 2 más, 3 menos, el doblete, 4 más, 4 menos y 5 menos. ¿Sí? Luego aquí tenemos en rojo, es el estado Hoyle y algunos estados excitados de estos, 2 más y 4 más. Y aquí hay evidencia de otro tipo de excitación que empieza con 1 menos y luego 2 menos. ¿Sí? Entonces, este puede ser un candidato para esta vibración que tenemos acá. ¿Sí? Ok, entonces aquí el espectro completo. Aquí a la izquierda es el espectro experimental y aquí a la derecha el resultado de nuestro análisis. ¿Sí? Entonces vemos aquí para la banda base, ¿sí? Se han visto todos los miembros, ¿no? 0 más aquí, experimento, 0 más, 2 más, 3 menos, doblete, 4 más, 4 menos y 5 menos. El 5 menos fue el trabajo de la tesis doctoral de Daniel Marín, que ahora es postdoc en el Instituto de Física de la UNAM.
y nos juntamos y nosotros hicimos o colaboramos aquí en el análisis teórico de estos estados, ¿sí? Pero su contribución fue la medición de este estado 5-, ¿sí? Entonces aquí vemos de la banda Hall, que ya vimos en la otra transparencia, ¿sí? 0 más 2 más 4 más, y aquí otros, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que uno se espera, que la banda base se han visto todos los estados. Para la banda Hoyle, nosotros, si realmente corresponde a un triángulo, una configuración de un triángulo, también esperaríamos estados con paridad negativa, 3-, 4-, 5-, que hasta la fecha no lo han visto. Lo único que puedo decir que en esta región, entre 10 y 15 MV de excitación, han visto una estructura. La resolución no fue suficiente para realmente determinar a qué corresponde esta estructura. En el artículo dicen los autores, si hay algo allá, la paridad más probable es paridad negativa. Pero todavía no sabemos, y eso es algo que queda abierto y sería interesante ver si estos estados realmente existen, sí o no. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otros estados. Obviamente también quiero enfatizar aquí, no todos los estados en carbono 12 se pueden explicar en términos de esos modelos de cúmulos de partículas alfa, ¿sí? Aquí hay algunos estados con spin 1, paridad positiva, que son ausentes en estos modelos. Entonces, estos estados corresponden a otro tipo de excitación. ¿Sí? Entonces, en estos modelos podemos describir una parte del espectro de carbono 12. Nada más para enfatizar, publicamos nosotros el artículo teórico en el año 2000 y en el año 2014, por ejemplo, se midió el estado con 5- y los otros estados indicados aquí con flecha roja, todos fueron predichos en nuestro modelo y descubiertos después de la publicación de nuestro artículo, ¿sí? Entonces, nuestras predicciones fueron posteriormente comprobados en el experimento. Ok, aquí, ese es un análisis del espectro. También importante es investigar otras propiedades, por ejemplo, transiciones eléctricas. Entonces, no voy a abundar mucho en los detalles acá, pero aquí escribimos aquí la distribución de carga eléctrica, ¿sí? Es la carga eléctrica de cada partícula alfa, y supusimos aquí una distribución gaussiana alrededor de los puntos del triángulo, ¿no? De los vértices del triángulo, ¿sí? Y la anchura básicamente es proporcional a este coeficiente alfa, ¿sí? Y los coeficientes R1, R2, R3 dan la orientación de estos partículas alfa en una configuración triangular. Beta aquí, importante, beta es la distancia de esas partículas alfa con respecto al centro de masa. ¿Sí? Ok, entonces es un ejercicio teórico. Podemos derivar aquí todas las propiedades eléctricas con base en una distribución de carga eléctrica de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí, en el cuadro aquí vemos factores de forma, es el producto de un exponente y una función de Bessel. El radio de la carga eléctrica, probabilidad de transiciones eléctricas del estado base a un estado excitado, ¿sí? Todas esas cantidades dependen nada más de dos coeficientes, alfa y beta, ¿sí? Todo lo demás son coeficientes conocidos. Ese coeficiente CL, aquí lo puso de forma explícita, ¿sí? Depende de L es el momento angular del estado final, y aquí hay una función de Legendre, ¿sí? Entonces simplemente son numeritos.
Entonces aquí tenemos, todo depende de alfa y beta. ¿Sí? Alfa y beta lo hemos determinado de la siguiente manera. Alfa es básicamente la anchura de esta distribución de la partícula alfa. ¿Sí? Entonces, esta alfa podemos determinar del radio de la partícula alfa. ¿Sí? Entonces, este da lugar a este valor aquí. ¿Sí? Beta lo determinamos del factor de forma elástico. ¿Sí? Entonces, para L igual a 0, entonces esta función de Bessel, J0, es básicamente un seno. Entonces, beta lo podemos determinar del primer mínimo de este factor de forma. ¿Sí? Así lo determinamos, el resultado lo puso aquí. Beta es un poco menos de 2 Fermi y alfa tiene este valor. ¿Sí? Y con este ya podemos calcular todo. ¿Sí? Entonces el resultado vemos aquí. Entonces vemos aquí que las transiciones eléctricas son muy fuertes, son muy grandes. ACM es el resultado de nuestro análisis y aquí los datos experimentales. ¿Sí? Y vemos un muy buen acuerdo entre una muy buena comparación entre las predicciones del modelo y los valores experimentales. Quiero también enfatizar aquí el momento cuadrupolar. Es lo que se espera por una configuración planar, que es básicamente es una simetría, es una deformación, digamos, oblata, ¿sí? En el plano. Entonces, para esto esperamos un momento cuadrupolar positivo, ¿sí? Y de esta forma, y concuerda muy bien con los datos experimentales. Hay propuestas para medir nuevamente el momento cuadrupolar, porque como podemos ver aquí, hay una incertidumbre experimental bastante grande. ¿Sí? Entonces, hay propuestas, especialmente en Mainz, en Alemania, para medir nuevamente ahora con técnicas más avanzadas, más actualizadas, y tratar de disminuir aquí la incertidumbre experimental. Ok. Ok, un poco por el tiempo. Déjame pasar aquí ahora a la parte de bariones. Entonces, la parte aquí de la física de cúmulos nucleares, porque aquí la propuesta o la idea fue ahora, ¿qué pasa cuando vamos a carbono 13? ¿Sí? Carbono 13 y carbono 12 son 3 partículas alfa y un neutrón extra, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir estos núcleos en este tipo de modelos? ¿Sí? Entonces, sí hicimos todo un trabajo y también resulta, a lo mejor voy a la parte final, ¿sí? Para no... Aquí, la parte aquí de la parte eléctrica, ¿no? De las transiciones. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? En el núcleo de carbono 12, todas las transiciones están relacionadas y, por ejemplo, transiciones octupolares y cuadrupolares están relacionadas por este coeficiente beta. ¿Sí? Beta es la distancia, ¿sí? De esas partículas alfa con respecto al centro de masa. ¿Sí? Beta ya lo determinamos, el valor ya determinamos y están relacionados de esta manera. ¿Sí? Las transiciones eléctricas en el núcleo de carbono 13, ¿sí? Están relacionados de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos transiciones, el estado base aquí es un medio menos, y el primer estado excitado es 3 medios menos, y el segundo es 5 medios menos. Y en este modelo esperamos aquí, o es una predicción del modelo, de esas 2 transiciones son iguales, y además son iguales a la transición en el núcleo par de carbono 12. ¿Sí? Lo mismo para las transiciones octupolares, son idénticos en los dos. ¿Sí? Y ese especialmente es lo que vemos también y aquí en la parte experimental.
¿sí? Las transiciones cuadrupolares son estos tres, aquí 7.6, 6.4 y 5.6, ¿sí? Son iguales, y también las transiciones octupolares son iguales en ambos casos, ¿sí? Entonces, esta parte se puede entender de manera muy sencilla en estos modelos. También aquí el factor de forma. Aquí el ejemplo es la excitación de dos estados excitados desde el estado base. El estado base es un medio menos, ¿sí? Como función del Q. ¿Sí? Q aquí es básicamente el ángulo de dispersión. Entonces, estos dos están relacionados y hay un factor aquí de 3 medios. ¿Sí? Si quieren la fórmula explícita, aquí está. ¿Sí? Entonces, ya alfa y beta ya lo habíamos determinado, simplemente es calcular y comparar con los datos experimentales. ¿Sí? Entonces, aquí vemos otra vez que reproducimos aquí muy bien la parte experimental, y es la parte para la excitación del estado 5 medios. Para la excitación de 3 medio menos es un factor de 2/3 de este. No puse aquí la gráfica, pero vemos que aquí también experimentalmente, ¿sí? Esta transición está reducido un poco con respecto al otro, ¿sí? Y este factor de 2/3 lo vemos aquí perfectamente bien en los datos experimentales. ¿Ok? Entonces, esto concluye la parte nuclear, digamos. Entonces, aquí yo concentré en 2 ejemplos, ¿no? Carbono 12, carbono 13, y vimos que la estructura de esas bandas rotacionales lo podemos usar como huellas dactilares, ¿no? Para la configuración subyacente de 3 partículas alfa, ¿sí? Tanto en el carbono 12 como en carbono 13, ¿sí? Ambos se caracterizan por transiciones eléctricas muy grandes, y estamos haciendo ahora el análisis en más detalle de los factores de forma y también una configuración del tetraedro para el caso de oxígeno 16 y oxígeno 17. ¿Sí? Y nos dio mucho gusto el artículo que publicamos sobre carbono 13. Una de las ilustraciones que usamos en el artículo fue escogida por la revista para la portada. Ok, vamos ahora a la aplicación en la física de bariones. ¿Sí? Bariones, aquí una revisión de bariones ligeros. Bariones ligeros consisten de 3 quarks, y son 3 quarks ligeros que pueden ser U, D, donde están aquí U, D y S, ¿no? Up, down y strange. Sí, aquí vemos el hiperón sigma, el protón y el neutrón y todos los demás. ¿Sí? Se dividen en multipletes. Hay un octete que vemos aquí del nucleón, los hiperones sigma y lambda, y aquí las partículas de cascada, de los xi. Y igual aquí hay un decuplete, es la resonancia delta. También aquí tenemos una sigma y una xi. Se distingue aquí de los otros con un asterisco, y aquí omega. ¿Sí? Entonces son todas las combinaciones aquí de quarks ligeros, U, D y S. ¿Sí? Entonces el interés aquí es un estudio de los bariones pesados, en que vamos a reemplazar uno de estos quarks ligeros por un quark pesado. ¿Sí? Por ejemplo, un quark charm. Entonces aquí estas figuras se generalizan, ¿no? Porque aquí vemos en ambas figuras, aquí vemos aquí a la izquierda, vemos el decuplete de delta, sigma, xi y omega, y aquí también en la otra parte aquí vemos el octete del nucleón, los hiperones sigma y lambda, aquí y xi. ¿Sí? Entonces ahora vamos a reemplazar uno de esos quarks ligeros por un quark pesado, un quark charm. ¿Sí? Entonces aquí en esta figura subimos un piso, vamos de
de la planta baja al primer piso. Entonces aquí vemos los bariones con un quark term, ¿sí? Entonces aquí vemos es un sextete, en este caso. Aquí esta situación un poco más complicada, son dos multipletes. Aquí tenemos un sextete igual y un antitriplete. Un antitriplete consiste en un lambda C y un xi, ¿sí? Un doblete de xis, ¿sí? Si reemplazamos aquí otra vez uno de los quarks ligeros por un quark charm, entonces llegamos aquí a los multipletes con dos quarks charm y uno ligero. Entonces son dos tripletes acá. Y aquí hay un estado con tres quarks charm, ¿sí? Entonces, del primer piso, entonces son los bariones con un solo quark charm. Todos esos estados han sido observados, ¿sí? Ahorita les voy a presentar una revisión de la situación experimental. Todos esos multipletes también corresponden a ciertos valores del momento angular y paridad. Entonces, esta configuración aquí a la izquierda, todos tienen momento angular 3 medios, paridad positiva. Aquí arriba, spin y paridad es 1 medio más. Y esta parte acá es paridad negativa, porque corresponde a una excitación orbital. Es 1 medio menos o 3 medio menos. ¿Sí? Entonces aquí vemos los antitripletes, donde aparecen los antitripletes. Aquí hay uno aquí, con paridad 1 medio o 3 medio menos, ¿sí? Y también vemos un antitripleta acá, ¿sí? Entonces es 1 medio más, ¿sí? Entonces los bariones del antitriplete pueden tener esas combinaciones del spin y paridad. Y el sextete, tenemos 2 copias aquí, uno con spin 1 medio más y otro con spin 3 medio más. ¿Sí? Ok, la situación experimental, aquí lo vemos. Esta figura lo copié de un artículo de revisión en el Particle Data Group. ¿Sí? Entonces aquí vemos otra vez en el eje vertical, vemos aquí la energía de excitación. ¿Sí? Y aquí tenemos los bariones lambda C, sigma C, xi C y omega C. Y aquí a la izquierda lo mismo, a la derecha, perdón, lo mismo para bariones pesados con un quark bottom. ¿Sí? Pero importante aquí, por ejemplo, ¿dónde aparece lambda? Lambda C nada más aparece aquí en los antitripletes. ¿Sí? En los antitripletes, los spines permitidos, ¿sí? Son 1 medio más, 1 medio menos y 3 medio menos. Aquí lo vemos, ¿sí? Con lo que dice aquí, filled circles, ¿sí? Los círculos llenados y aquí los triángulos. Y vemos exactamente esta parte acá, ¿sí? Sigma aparece nada más aquí, sigma y omega también, nada más aparecen aquí en el sextete, ¿sí? Y el sextete puede tener spin 1 medio más o 3 medios más, ¿sí? Corresponden a los círculos abiertos o los cuadros, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿sí? Sigma y omega. Aquí 1 medio más, perdón, 1 medio más y 3 medios más, y aquí vemos lo mismo, ¿sí? Para los xis, las partículas de cascada, pues pueden ser del sextete o del antitriplete. Entonces aquí vamos a encontrar todos los estados y lo estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces vemos aquí 1 medio más, 3 medios más, aquí lo vemos, y aquí también tenemos la contraparte aquí de la parte aquí del antitriplete. Entonces todos los estados allá ya están, ¿sí? Todos los han observado. Y aquí la parte de con bottom se repite la misma historia, ¿sí? Aquí hay menos información experimental, pero hoy en día
están sacando muchísimos resultados, especialmente de la colaboración LHCb y de la colaboración Bell en Japón. Entonces aquí hay muchísimo interés en este momento en la física de los bariones pesados. Aquí es una selección que yo hice, todos son resultados de la colaboración LHCb. Artículos el más viejo es de 2017. ¿Sí? Es el descubrimiento de todos estos estados nuevos para los bariones pesados. ¿Sí? Y aquí también para Xi, con C o con B, hay muchísimos estados. Este es muy que todavía no se ha publicado, se puede encontrar aquí en el archive. ¿Sí? Es el descubrimiento de dos bariones con un quark bottom. ¿Sí? Voy a regresar a esta parte. Ok. Déjame ver. Aquí yo estoy tomando un ejemplo sencillo. ¿Sí? Los bariones omega C. Omega C consiste de dos quarks S, dos extraños y un quark C. ¿Sí? Ok. Entonces, la función de onda total de un sistema de 3 fermiones ha de ser antisimétrica. ¿Sí? Entonces, lo podemos pues, evaluar todas las posibles combinaciones. La pata de color siempre es antisimétrica. La pata de sabor, entonces estoy hablando de la simetría con respecto a los dos quarks ligeros. Sí, obviamente para dos quarks extraños es simétrica. Para el spin y la pata orbital tenemos, pues hay dos opciones, simétrica o antisimétrica. ¿Sí? Entonces lo podemos combinar de todas las maneras posibles y el resultado lo vemos acá. Y esta es la notación que usamos todos. Obviamente todos estos tienen característica, la pata de sabor es dos quarks S y una C, en combinación aquí con la parte orbital y la pata de spin. Aquí no puse la pata de color porque esta pata es la misma para todos. ¿Sí? Siempre es antisimétrica, entonces la contribución de la otra parte, de la parte de sabor, del spin y la orbital, la combinación ha de ser simétrica. ¿Sí? Y aquí están todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Y nuestro interés en este trabajo fue revisar aquí las resonancias omega C descubiertos por LHCb y confirmados por la colaboración Bell, ¿sí? Paridad negativa, en un modelo de quarks. ¿Sí? Ok, entonces aquí está el modelo que nosotros propusimos, es un tipo de fórmula de Radicati, que a su vez es una generalización de la fórmula de Gell-Mann-Kubo. Entonces aquí la masa, ¿sí? La parte orbital se describe en un modelo del oscilador armónico y luego hay otros términos aquí, depende del spin, hay una contribución de spin órbita, hay un término aquí que depende del isospin y aquí hay un término que depende de sabor. ¿Sí? La parte orbital aquí lo escribimos de esta manera, ¿sí? Es la suma de las masas de los quarks constituyentes y la energía cinética, y aquí tenemos un oscilador, el potencial de un oscilador armónico. ¿Sí? Entonces, para analizar este modelo es conveniente de hacer un cambio de variables, ¿sí? En lugar de las coordenadas de los quarks. ¿Sí? Introducimos aquí la coordenada del centro de masa, que es R mayúscula, y las coordenadas de Jacobi, Rho y lambda. Rho básicamente es la distancia relativa entre los dos quarks ligeros, como podemos ver aquí en esta ilustración, y lambda es la distancia relativa entre el quark pesado y los dos quarks ligeros. ¿Sí? Entonces aquí vemos aquí tenemos aquí este término simplemente de la contribución del centro de masa.
no es importante en esta discusión. Aquí tenemos dos osciladores armónicos, uno en Rho y uno en lambda, cada uno con su masa efectiva y su frecuencia característica. ¿Sí? Aquí yo puse los resultados aquí. Estamos analizando aquí el caso de los dos quarks ligeros con la misma masa, m. En esta aplicación de omega es la masa del quark extraño y es diferente de la masa del tercero, que es el quark pesado, ¿sí? En este caso el CHARMM. ¿Sí? Entonces, en términos de este m y m', m es la masa de los quarks ligeros, m' del quark pesado. Entonces, aquí vemos los resultados para las frecuencias. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el resultado. ¿Sí? El caso de interés para nosotros es dos quarks ligeros y un quark pesado, el que vemos aquí a la derecha. Entonces, donde m' es mayor que m, esto implica que la frecuencia del modo lambda es menor que la frecuencia del modo Rho. ¿Sí? Entonces, aquí, en una forma esquemática, lo vemos aquí, ¿no? Es el estado base sin excitaciones orbitales. Entonces, primero vemos aquí la excitación del modo lambda y a una energía un poco más arriba, la excitación Rho. Si tenemos el otro extremo, por ejemplo, bariones con dos quarks pesados y un quark ligero, entonces es lo opuesto, ¿no? Entonces aquí m es mayor que m', entonces esto también implica que ahora la frecuencia Rho es menor que la frecuencia lambda, entonces aquí tenemos el orden invertido. ¿Sí? Acá, aquí en medio tenemos el caso de tres quarks idénticos, tres quarks ligeros o tres quarks pesados, ¿sí? Todas las masas iguales y coinciden, ¿sí? Las dos frecuencias. ¿Sí? Ok. Entonces, para la aplicación aquí de interés que vamos a discutir es la de omega. ¿Sí? Entonces, aquí la fórmula de masas que vamos a usar, aquí es, nuestro interés es estudiar aquí el espectro de masas con respecto al estado base, que es este. Entonces aquí tenemos las frecuencias y aquí algunos coeficientes A y B. ¿Sí? Los otros términos en el hamiltoniano no contribuyen a esta diferencia. ¿Sí? Entonces aquí calculamos aquí omega rho, pues las dos frecuencias y A y B para ambos casos, ¿no? Con un quark CHARMM y un quark bottom. El resultado lo vemos acá. ¿Sí? Entonces aquí abajo, entonces okay, otra vez en el eje vertical, vemos aquí la masa y horizontalmente aquí ponemos los números cuánticos, ¿no? Un medio más, un medio menos, etcétera, etcétera. Entonces los dos estados más bajos son los que corresponden al estado base sin excitaciones orbitales. Y aquí los estados que están aquí arriba corresponden a un cuanto de excitación. ¿Sí? Y corresponden muy bien con los datos observados por las colaboraciones LHCb y Bell. ¿Sí? Y aquí hay dos excitaciones, 3146, 3182, para lo cual todavía no se ha visto un candidato experimental. ¿Sí? Entonces nosotros pudimos explicar los datos observados porque el LHCb encontró 5 estados excitados, aquí se ve en rojo, perdón, en negro, ¿sí? Con 3000, 3500, etcétera, etcétera. Lo podemos entender muy bien en términos de las excitaciones del modo lambda. ¿Sí? Entonces aquí otra vez, aquí veo, puse aquí el resultado de experimental. Aquí vemos los máximos, aquí 1, 2, 3, 4, 5.
¿sí? Y aquí quizá otra cosa acá. La asignación aquí de los números cuánticos es la asignación, es nuestra asignación, porque no han sido determinados experimentalmente, ¿sí? Entonces aquí en la tabla, otra vez lo vemos aquí. Hay otros estudios de Karliner y Rosner y un grupo de China. Entonces ellos, pues coincidimos en la asignación de algunos números cuánticos, pero no en todos, ¿sí? Entonces sería muy interesante determinar los números cuánticos de estas excitaciones. Aquí cálculo, estoy viendo un poco el tiempo. Ok, voy terminando. Aquí es un cálculo. Nosotros también calculamos las anchuras, ¿sí? En un modelo 3P0. Aquí el valor con asterisco lo usamos para determinar un parámetro en este modelo, el único parámetro que tenemos en este modelo, y el resto es resultado, ¿sí? Entonces aquí, ok, por el tiempo déjame ir adelante. Ok, interesante aquí, pues ok, hicimos el mismo análisis para omega B con un quark bottom, y cuando hicimos el análisis nada más se conocían algunos pocos estados, nada más está acá. Un mes después porque nosotros publicamos el artículo en diciembre de 2019, en enero hubo un reporte de la colaboración LHCb anunciando aquí la observación de 3 bariones omega B, ¿sí? Que corresponden a estados excitados y coinciden muy bien con las predicciones que hicimos nosotros en este trabajo. Aquí, ok, déjame. Entonces, esta es la parte de las resonancias omega con un quark pesado, ¿sí? Acabamos de terminar un análisis de las resonancias Xi con un quark pesado, puede ser C o puede ser P. Sí, este trabajo ahora está con los árbitros, todavía no ha sido publicado. Aquí, ok, tenemos una fórmula de manera pues, análoga al caso anterior. Cuando ya habíamos enviado el artículo, la colaboración LHCb publicó un preprint en el archive sobre la observación de 2 estados Xi-B neutras con un quark B con esas características, y ellos dicen en su artículo que es consistente con un D-wave doublet con spin y paridad 3 medios y 5 medios, paridad más, ¿sí? Entonces nosotros calculamos aquí estos estados en nuestro modelo y el resultado lo vemos acá, ¿sí? Con esos valores aquí, tenemos aquí los valores experimentales y otra vez coincide bastante bien con los datos experimentales. El último ejemplo que voy a discutir antes de terminar mi plática es un cálculo que hicimos nosotros del decaimiento radiactivo, ¿sí? El decaimiento electromagnético, de 2 resonancias, de resonancias Xi con un quark C, y el interés aquí es porque hay mediciones de la colaboración Bell, ¿sí? Ellos encontraron que todos estos bariones representan dobletes, ¿sí? Con uno neutra y otro con carga eléctrica positiva, ¿sí? Y encontraron, ¿sí? Que los acoplamientos electromagnéticos para la configuración neutra son mucho mayores que de la configuración cargada, ¿sí? Aquí lo vemos en los datos experimentales, ¿sí? Para los estados cargados nada más hay un límite superior, y para el otro tenemos una anchura aquí del orden de varios cientos de kilovolts, ¿sí? Entonces nosotros hicimos el cálculo, básicamente sin parámetros, y encontramos este resultado acá,
que concuerda muy bien con los datos experimentales. También está muy cerca a cálculos o un análisis ya publicado antes en el modelo de quarks quirales. Y aquí hay otros cálculos. Uno es de MB, tratando esas configuraciones en términos de una molécula del tipo baryon-meson. Y aquí hay Lightcon QCD Sum Rules, y con esas características. Curiosamente, aquí ellos predicen que la configuración neutra tiene una anchura mucho menor que la configuración con carga eléctrica. Es opuesto a que se ve en el experimento y que lo vemos nosotros y también en el modelo de quarks quirales. Ok, con esto ya termino esta parte. Yo analicé aquí los bariones con un quark pesado, puede ser C o D, del tipo omega y del tipo Xi. La interés aquí fue porque hay muchos datos nuevos, datos experimentales nuevos, principalmente de la colaboración LHCb y también en algunos casos de la colaboración Bell. ¿Sí? Todos los asignaciones de spin y paridad fue con base en las masas y de las anchuras del decaimiento. Esos números cuánticos todavía no han sido determinados experimentalmente. ¿Sí? Ok. Ok, ese es el resumen de toda la presentación. Yo analicé aquí modelos de cúmulos. Pueden ser cúmulos de partículas alfa en la física nuclear, o pueden ser cúmulos de 3 quarks en la física de bariones. Ok, no enfaticé mucho esta cosa de la simetría, pero si tenemos 3 cúmulos de 3 partículas idénticas, la simetría que tenemos que investigar es S3, es la simetría de permutación de 3 partículas idénticas. ¿Sí? Entonces, aquí son los quarks ligeros o los quarks superpesados, ¿no? Con 3 quarks pesados. O en la física nuclear es como el caso de carbono 12, como 3 partículas alfa. También podemos tener aquí las configuraciones en que 2 de las partículas constituyentes son idénticos y diferentes del T0. Entonces, eso es como lo vimos en la física de los bariones pesados. O si queremos en física nuclear, puede ser 2 cúmulos, 2 partículas alfa y, por ejemplo, un carbono 12, ¿no? Para describir el núcleo de neón 20. ¿Sí? Entonces, aquí, para dar crédito aquí a los colaboradores aquí en la parte de física nuclear, hay 2 estudiantes aquí de posgrado de la UNAM, Adrián Santana, Omar Díaz. Adrián está terminando su tesis de doctorado, Omar de su tesis de maestría. ¿Sí? Y la primera parte fue también en colaboración con un grupo de la Universidad Yale, Valeria de la Roca de su tesis doctoral y con Franco Iachello. La parte de bariones, aquí con los 2 estudiantes, Hugo García y Manuel Ortiz, los 2 ya terminaron su doctorado. Y aquí es colaboración con el grupo de Génova, Elena Santopinto y sus estudiantes. Jacopo y Giuseppe, ya todos ya se doctoraron. Jacopo y Giuseppe fueron postdocs en el ICN hace algunos años. Muchísimas gracias por la atención. Con esto yo concluyo mi plática. Muchas gracias, Roloff. Por favor, les pido a los asistentes que abran su micrófono y demos un fuerte aplauso al expositor. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o puede levantar la mano. No veo ahorita preguntas. Mientras alguien se anima a preguntar. Yo tengo un par de preguntas, Roloff.
Y bueno, en el primer tema, me llamó la atención mucho que este modelo de clústeres de alfas describe muy bien desde esto que comentamos de los enlaces, del número de enlaces para calcular la energía de amarre y la parte electrostática, todo está muy bien predicho. Pero hay unos casos que comentaste que no están cubiertos, ¿no? Comentaste algún estado, uno más, si no me recuerdo, que no lo predice pues no está englobado en este modelo. No entendí Sí. por qué no está bien englobado, simplemente esos números cuánticos no se pueden formar a partir del clúster de alfas. ¿Y cómo le haces para tratar esos estados? ¿No? Sí, aquí es por la combinación del momento angular y paridad. Uno más en esos modelos de cúmulos simplemente no existen. ¿Sí? Entonces, la interpretación de estos estados ha de ser diferente. ¿Sí? Entonces, pueden ser, por ejemplo, en el contexto del modelo de capas, pueden ser del tipo de excitaciones particle Hall, partícula agujero, con los números cuánticos correspondientes. En este modelo sí se pueden tener, en el modelo de capas, por ejemplo, sí da lugar a excitaciones de este tipo. También quiero enfatizar que es muy, en una descripción del modelo de capas, el modelo de capas ha sido muy exitoso en la descripción de las propiedades de los núcleos ligeros. ¿Sí? Pero en los núcleos ligeros, como en carbono 12 y oxígeno 16 y otros, también hay estados que son de carácter colectivo, ¿sí? Y casi imposible describir esos estados en el modelo de capas, porque el modelo de capas, los grados de libertad básicamente son grados de libertad de partícula independiente, ¿sí? Entonces los fenómenos colectivos corresponden a un movimiento colectivo de muchos nucleones a la vez, ¿sí? Entonces muchos de esos estados, por ejemplo el estado Hoyle, que es el primer estado excitado con 0 más, aquí a una energía de excitación de 7.6 MeV, es casi imposible de reproducir en un estudio de modelo de capas. ¿Sí? Se tiene que incluir excitaciones muy grandes, ¿sí? Para obtener o acoplamiento a niveles superiores muy grandes, el número es enorme, para obtener suficiente colectividad para tener un estado 0 más a esta energía de excitación. ¿Sí? Recientemente ha habido cálculos ab inicio, especialmente del grupo de Bonn, Ulf Meiser y colaboradores, que han sido exitosos en reproducir este estado Hoyle en un análisis con base en cálculos en la red para la física nuclear. ¿Sí? Entonces, es por la combinación de números cuánticos. Uno más, estados uno más, en esos modelos no existen. ¿Sí? En un modelo de cúmulos de partículas alfa. Pero no es decir que no podemos tener esos estados excitados o con esos números cuánticos en esos núcleos. ¿Sí? Porque los grados de libertad de cúmulos no son los únicos grados de libertad. También hay grados de libertad de partícula independiente. ¿Sí? Pero parece este análisis que indica que por lo menos a energías de excitación baja predominan esos grados de libertad de cúmulos de partículas alfa. ¿Sí? Pero a cierta energía de excitación, aquí vemos, ¿no? a como 10, 15 MeV, también vemos excitaciones de otro tipo. Gracias, Roloff. Tenemos una pregunta del doctor Pablo Roy. Muchas gracias, Iván. Bueno, como le comentaba, Roloff llegó un poco tarde, pero pude disfrutar de una buena parte de su coloquio y me gustó mucho todo lo que presentó
y el trabajo que realiza también, donde es muy importante pues la labor de sus estudiantes, ¿no? Como ha destacado, y otros colaboradores que luego se van de postdocs y regresan, ¿no? O sea, esto a mí me da mucho gusto verlo. Tengo una pregunta específica, no sé si haya comentado algo sobre esto, que sería si piensas, Roelof, que puede haber algún estado que tenga dos componentes importantes distintas. Por ejemplo, que fuera Q barra, pero también tuviera otra componente, digamos, de dos Q y dos Q barras o cualquier otra, ¿no? Digamos que Sí, no fuera una interpretación simple. Si pudieras comentar sobre eso. Gracias. sí, sí, gracias por la pregunta, Pablo. Sí, claro. Eh, el ejemplo que tú mencionaste es para mesones, ¿no? Entonces hay una componente es cucubara y otro componente que puede ser dos quarks y dos antiquarks. O en la física de bariones serían una componente de tres quarks y otra componente del tipo pentaquark, ¿no? Tres quarks y una combinación Q anti-Q, ¿sí? Entonces, ha habido muchos estudios de este tipo y en efecto, uno de los estudiantes míos, Hugo García, hizo su tesis sobre un estudio de este tipo, ¿sí? Incluyendo en la física de los bariones también otros componentes. Entonces, describiendo a los bariones, no solo en términos de una configuración de tres quarks, sino con una función de onda, si lo quieren llamar así, con dos componentes, ¿no? Una componente es la componente de tres quarks y otra es una componente del tipo pentaquark, cuatro quarks y un antiquark. Y lo analizamos y lo aplicamos a varias propiedades que se puede entender muy bien en un modelo de este estilo. ¿Sí? Por ejemplo, la asimetría entre, que se ha visto, ¿no? Que se llama la asimetría de sabor, que es decir, que han descubierto experimentalmente que en el protón hay más quarks anti-D que anti-U. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Pero eso se puede entender muy bien en términos de este tipo de modelos, ¿no? Porque si lo describimos al protón nada más en el modelo de quarks, la versión más sencilla, entonces son dos quarks U y uno D. Entonces no hay antiquarks. Pero si permitimos otros componentes en la función de onda, ¿sí? que son excitaciones Q anti-Q, entonces sí podemos tener aquí contribuciones de este tipo. Y entonces vimos que se pueden entender estos fenómenos muy sencillos en este tipo de modelos. ¿Sí? Obviamente aquí en este análisis que presenté en este coloquio, nada más analizamos aquí las configuraciones de tres quarks. Si no nos metimos en esta parte de posibles otros componentes. ¿Sí? Pero esto puede ser una dirección en el futuro que también generalizarlo esta parte a los bariones pesados. Excelente, gracias. Gracias, Rolf. ¿Alguien más tiene preguntas? No veo más manos levantadas. Yo tenía también esa pregunta, Rolf, pero pues ya la contestaste. No, sobre So ya lo contesté. tetraquarks, pentaquarks, si se podía extender y ya la contestaste, ¿no? Sí. Así que solamente me queda un comentario. Sin duda han sido un bonche de partículas nuevas que el HCB nos ha estado reportando últimamente. BESS Sí. y Bell, y esperamos que Bell 2 también empiece a producir nuevos resultados pronto, reportar nuevas partículas. Sin duda, estos modelos teóricos nos pueden guiar para ver dónde seguir buscando. Y quería comentar que también en CMS, estamos en CMS, acá en el Simvestab estamos, esta presentación es una guía, ¿no? Para nosotros seguir viendo dónde seguir buscando en la parte de bariones pesados. Tenemos, creo, oportunidad en CMS de competir en algunos casos con el HCB.
No siempre se puede porque no tenemos identificadores de partículas. Siempre Ajá. tenemos más ruido, pero creo que podemos retomar varias cosas de tu trabajo, Rudolf. Y si nos compartes tu presentación, te lo vamos a agradecer bastante. Muy bien. Sí, claro. Con mucho gusto. Gracias, Rudolf. Porque uno de los retos, por ejemplo, es de la determinación de los números cuánticos, ¿no? Sí, para determinar los números cuánticos. Pero hay, por ejemplo, es nada más recién que lograron de medir o determinar experimentalmente los números cuánticos de la resonancia ómega, que fue descubierto en los años 60, ¿no? Así es. Que fue una de las primeras predicciones del modelo de quarks, la existencia de una resonancia compuesta por 3 quarks extraños, pero nunca se había determinado la spin y paridad. Sí. Y creo que fue la colaboración Bell hace algunos años que hubo un reporte que ahora sí lo habían logrado. Y creo que y por cierto, con los números cuánticos predichos por el modelo de quarks. Sí. Y creo que muchos de estos, igual en la PDG, ¿no? Pero todos es por sistemática y por asignación del modelo de quarks. Exacto, sí. Si uno revisa el PDG, incluso el lambda, si no me recuerdo, el lambda no está medido. No creo que tampoco, sí. sí. Una partícula no, sí, hay muchos. Tan básica, ¿no? Sí. Y está asignado en el PDG, sí, en base al modelo de quarks. Y nosotros no hemos ido, asumimos que esto debe ser y se acabó. Sí. Pero efectivamente requiere en general un análisis angular para ir a medir el spin. Ciertamente muchas veces incluso nosotros asumimos que así debe ser y corregimos nuestras simulaciones para que coincida con el spin que debe tener las distancias angulares, en vez de irlas a medir, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente hemos asumido muchas cosas en los últimos años y deberíamos de ir de vez en cuando a medir estas propiedades que también son importantes para confirmar el modelo de quarks. No sé si alguien más tiene más comentarios, alguna pregunta, alguna duda para el doctor Rudolf. No veo más comentarios, Rudolf. Entonces, te agradezco mucho esta plática. Por favor, les invito a todos a abrir sus micrófonos y dar un aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudolf. Y contigo cerramos el ciclo de coloquios de este año. Muy bien. Te agradezco mucho que nos hayas ofrecido esta plática a estas fechas. Sí, ya pronto empieza el puente, ¿no? Guadalupe Reyes. Así es. Empiezan los puentes y las fiestas y las posadas y luego no tenemos ya tanta asistencia, pero hoy hubo buena asistencia y de nuevo te agradezco mucho. Sí, pues a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo en este foro para ustedes. Gracias a ti, Rudolf.